La mayoría de personas no está fuera de forma, está metabólicamente ineficiente. Durante décadas nos han hecho creer que el rendimiento se pierde, porque el corazón no bombea suficiente, porque los pulmones no oxigenan bien o porque las piernas no tienen fuerza. Y durante años hemos entrenado intentando corregir eso. Más pulsaciones, más series, más sufrimiento. Pero hoy la fisiología moderna nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no está en los órganos grandes, sino en algo mucho más pequeño? Porque hoy sabemos, y la ciencia es clara, que el verdadero cuello de botella del rendimiento no es cardiovascular, no es muscular, ni siquiera es neuromuscular, es metabólico. Y ese cuello de botella vive dentro de cada célula, en estructuras microscópicas que no se ven, que no se sienten directamente, pero deciden algo fundamental: si produces energía de forma eficiente o si entras en fatiga demasiado pronto. Estoy hablando de las mitocondrias. Hola, soy Alan Roca, médico holístico, experto en entrenamiento deportivo y especialista en psicología de la actividad física y el deporte. Y vamos a hablar de eficiencia mitocondrial. Las mitocondrias no son un detalle técnico, no son un concepto académico, son el lugar exacto donde se decide si un esfuerzo es sostenible o se vuelve tóxico para tu organismo. Cuando las mitocondrias funcionan mal, el cuerpo entra en un modo de supervivencia. Te cansas con intensidades que antes tolerabas, dependes cada vez más del azúcar. Tu lactato se eleva a potencias ridículamente altas y la sensación de fatiga deja de ser puntual para convertirse en un estado constante. Y esto no es una opinión. Está descrito con claridad en la literatura moderna sobre el metabolismo del ejercicio y fisiología mitocondrial. Nombramos a George Brooks, a Íñigo San Millán, etc. Cuando las mitocondrias pierden eficiencia, no solo empeora el rendimiento, se deteriora la salud metabólica, aumenta la resistencia a la insulina, se pierde flexibilidad metabólica y aparece inflamación de grado bajo. Y el organismo entra en una dependencia crónica de la glucosa como único combustible viable. En cambio, cuando las mitocondrias funcionan bien, ocurre justamente todo lo contrario. El cuerpo aprende a usar grasa incluso a intensidades moderadas. La glucosa se regula mejor, sin picos ni caídas bruscas, la producción de energía se vuelve más estable y el lactato deja de ser un enemigo para convertirse en un intermediario energético útil. Esto explica por qué dos personas con el mismo VO2 max y la misma frecuencia cardíaca y el mismo peso pueden rendir de forma radicalmente distinta. La diferencia no está en el motor, está en cómo ese motor usa el combustible. Y aquí es donde entra un concepto clave que rara vez se explica bien: la eficiencia mitocondrial. No se trata solo de cuántas mitocondrias tienes, sino de cómo funcionan, cómo se comunican y cómo gestionan el estrés metabólico. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué es realmente la eficiencia mitocondrial, por qué se pierde incluso en personas activas y cómo puede restablecerse. Y lo más importante, cómo se entrena de forma específica, no solo para rendir más, sino para vivir con más energía, menos fatiga y mayor salud metabólica a largo plazo. Porque cuando entiendes cómo entrenar tus mitocondrias, dejas de entrenar a ciegas y empiezas a entrenar a favor de tu fisiología. Las mitocondrias no son simplemente fábricas de energía, como durante muchos años se explicó de forma simplificada. Esa visión es incompleta y en muchos casos hasta engañosa. Las mitocondrias son centros de control metabólico, son sensores finos del estado energético de la célula. Regulan cuánto combustible se usa, qué tipo de combustible y a qué coste fisiológico. Deciden si el músculo oxida grasa o glucosa. Deciden cuánta energía produces por unidad de oxígeno y deciden también cuánto estrés metabólico generas en el proceso. Por eso, hoy hablamos de eficiencia mitocondrial y no solo de capacidad aeróbica. La eficiencia mitocondrial se define de forma muy concreta: cuánta energía útil en forma de ATP produces, con cuánto oxígeno consumes y con cuántos subproductos metabólicos generas. Dicho de otra forma,
No se trata solo de producir energía, sino de cómo la produces. Una mitocondria eficiente es capaz de generar grandes cantidades de ATP manteniendo bajo control tres variables críticas: la producción de lactato, la acumulación de protones y el estrés oxidativo celular. Esto es clave, porque el verdadero problema del esfuerzo no es el lactato en sí, sino el desequilibrio que genera cuando la mitocondria no puede procesar todo lo que produce el músculo. Durante mucho tiempo se enseñó que el lactato era un residuo, un desecho metabólico, y hoy sabemos que eso es falso. El lactato es un intermediario energético, es una molécula viva dentro del metabolismo y bien gestionado es una fuente de energía altamente eficiente. Esto está sólidamente demostrado en los trabajos de Brooks, quien describió el Lactate Shuttle Theory. El lactato producido en unas fibras puede ser transportado y oxidado en otras fibras o en otras mitocondrias. Es decir, el lactato no es el problema aparece cuando las mitocondrias pierden la capacidad de captarlo, transportarlo y reutilizarlo. Y ahí es donde entra al juego la calidad mitocondrial. Investigaciones más recientes, como las de Íñigo San Millán, han mostrado que deportistas con baja eficiencia mitocondrial presentan niveles de lactato elevados a intensidades sorprendentemente bajas. No porque produzcan más lactato que otros, sino porque lo oxidan peor. Y esto no es exclusivo del deporte de élite, ocurre en personas activas, en aficionados, en recreativos, incluso en personas aparentemente sanas que entrenan mucho pero entrenan mal distribuido. Desde el punto de vista celular, una mitocondria ineficiente consume más oxígeno para producir la misma energía, genera más radicales libres y altera el equilibrio ácido-base intracelular. Esto ha sido ampliamente descrito en los trabajos sobre estrés oxidativo y fatiga muscular de Scott Powers. Cuando este sistema se desregula, el músculo entra antes en fatiga, la señal nerviosa se vuelve menos eficiente y la percepción del esfuerzo se dispara. Por eso dos personas con el mismo VO2 max pueden tener rendimientos totalmente distintos. Uno tiene mitocondrias eficientes y la otra persona no. Y aquí viene la idea central, y quiero que quede muy clara. El problema nunca ha sido producir lactato. El problema es no tener mitocondrias capaz de reutilizarlo. Entrenar eficiencia mitocondrial no es evitar el lactato, es aprender a convivir con él, a reciclarlo y a convertirlo de nuevo en energía útil. En el siguiente bloque vamos a ver por qué esa eficiencia se pierde incluso en personas que entrenan con regularidad y qué errores de entrenamiento la deterioran sin que nos demos cuenta. Hay algo más que debemos aclarar aquí, porque durante años se ha malinterpretado uno de los conceptos más conocidos del entrenamiento: el VO2 o el consumo de oxígeno. Durante mucho tiempo se enseñó que el consumo de oxígeno o el VO2 max era solo un marcador de rendimiento, una cifra para clasificar deportistas o para comparar niveles de forma física. Pero hoy sabemos que esa visión es incompleta. El VO2 no es solo cuánto oxígeno puedes captar, es sobre todo qué haces con ese oxígeno a nivel celular. Porque el oxígeno no produce energía por sí mismo. El oxígeno solo es útil si la mitocondria es capaz de utilizarlo de forma eficiente dentro de la cadena respiratoria. Dicho de otra forma más clara, el VO2 está directamente ligado a la eficiencia mitocondrial, al rendimiento. Y esto es clave también a la salud. Dos personas pueden tener un VO2 similar, medido en laboratorio, pero si una tiene mitocondrias eficientes y la otra no, el resultado práctico será completamente distinto. Una producirá más ATP con menos estrés metabólico, la otra consumirá oxígeno, pero lo transportará mal en energía útil. Esto explica por qué mejorar la eficiencia mitocondrial puede elevar el rendimiento sin necesidad de aumentar el VO2 max absoluto. Y también explica algo que todavía es más importante. En los últimos años, la evidencia científica ha mostrado que el VO2 max es uno de los mejores predictores de salud y longevidad que tenemos disponibles. Estudios epidemiológicos sólidos han demostrado que un VO2 max bajo se asocia con mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa. No hablamos solo de deportistas, hablamos de población general. Investigaciones clásicas y modernas como la de Stephen Blair y trabajos más recientes en fisiología clínica muestran que mejorar el VO2 reduce el riesgo cardiovascular, mejora la función metabólica y protege frente a enfermedades crónicas. Pero aquí viene el matiz importante. Mejorar el VO2 no es solo correr más rápido, ni entrenar siempre más fuerte.
es mejorar la capacidad de las mitocondrias para usar el oxígeno de forma eficiente. Por eso hoy hablamos cada vez más de VO2 como un marcador integrado, de función mitocondrial, de flexibilidad metabólica, de rendimiento sostenible y de salud a largo plazo. Cuando entrenas tus mitocondrias, no solo estás entrenando para competir mejor, estás entrenando para vivir con más energía, con menos fatiga y con mayor resiliencia metabólica. Y esto cambia por completo la forma que tenemos de entender el entrenamiento. En el siguiente bloque vamos a ver cómo esa eficiencia se pierde, muchas veces sin darnos cuenta, y por errores de intensidad, volumen y mala interpretación de entrenar duro. La eficiencia mitocondrial no se pierde de golpe, no desaparece de un día para otro, ni lo hace coincidiendo con una lesión o con una bajada clara del rendimiento. Se pierde mucho antes y se pierde en silencio, a nivel celular, mientras la persona todavía entrena, todavía compite y todavía cumple con sus sesiones. Y aquí está uno de los grandes problemas. Porque cuando aparecen síntomas evidentes, el deterioro mitocondrial lleva meses o incluso años instaurado. La eficiencia mitocondrial se pierde, sobre todo, por una combinación de factores muy concretos: sedentarismo prolongado, exceso de entrenamiento intenso sin base aeróbica, mala gestión del descanso y del sueño, dependencia crónica del azúcar como combustible principal y estrés fisiológico sostenido, tanto físico como emocional. Desde el punto de vista celular ocurre algo clave. No solo es que falte energía, es que el sistema que la produce se deteriora. Fisiológicamente se observa una disminución de la densidad mitocondrial, alteraciones en la cadena respiratoria, menor eficiencia del transporte de electrones y una reducción en la expresión de transportadores del lactato como el MCT1, fundamentales para su reutilización oxidativa. Y este punto es crítico, porque cuando disminuye la expresión de MCT1, el músculo pierde la capacidad de captar y oxidar lactato de forma eficiente. Y esto ha sido demostrado claramente en estudios sobre adaptación al entrenamiento y expresión de transportadores monocarboxilatos, como los descritos por Christopher Messonnier. El resultado es un músculo cada vez más glucodependiente, un músculo que necesita azúcar para cualquier intensidad, que produce lactato con facilidad y que lo gestiona mal. Y aquí es donde aparecen situaciones que muchas personas no entienden y por qué generan gran frustración. Personas con pulsaciones bajas, que ya muestran lactatos elevados, deportistas que aparentemente van suaves, pero se sienten pesados, rígidos o fatigados sin explicación clara. Personas que a baja intensidad ya notan ardor muscular o falta de comodidad o simplemente sensación de esfuerzo desproporcionada. Esto no significa que estén mal entrenadas, ni siquiera significa que estén entrenando poco. Significa que están mal adaptadas desde el punto de vista mitocondrial. Como explicó George Brooks, cuando la capacidad oxidativa mitocondrial cae, el lactato deja de ser reciclado y se convierte en un marcador de ineficiencia. Y como desarrollaron Brian Roberts y colaboradores, el problema no es el lactato en sí, sino el desequilibrio ácido-base y la acumulación de protones cuando el sistema está sobrepasado. Por eso, insistir en entrenar siempre más fuerte cuando la eficiencia mitocondrial está dañada no soluciona el problema. Al contrario, lo agrava, porque se añade más estrés a un sistema que ya no está preparado para gestionarlo. En el siguiente bloque vamos a ver cómo revertir este proceso y cómo restablecer la eficiencia mitocondrial y por qué, paradójicamente, muchas personas necesitan bajar la intensidad para volver a mejorar. Y aquí es importante hacer una aclaración fundamental, porque cuando hablamos de mitocondrias no estamos diciendo que solo exista una forma de entrenarlas. Existen dos grandes vías fisiológicas para estimular la mejora mitocondrial, una de baja intensidad y otra de alta intensidad. Ambas funcionan, pero no hacen lo mismo, ni sirven para el mismo momento fisiológico. La primera vía, la estimulación mitocondrial a baja intensidad, es la más ignorada y paradójicamente la más segura y sostenible. El trabajo prolongado a intensidades aeróbicas reales, Z1-2, es donde el lactato es bajo y el oxígeno es abundante y estimula el aumento de la densidad mitocondrial, la mejora de la eficiencia de la cadena respiratoria, una mayor expresión de transportadores como MCT1 y una mayor capacidad de oxidar grasas. Esta vía mejora la calidad mitocondrial y la estabilidad metabólica. Es la base del modelo polarizado descrito por Stefan Seiler y uno de los pilares del rendimiento duradero y de la salud metabólica. Su principal ventaja es clara: mejora la eficiencia con bajo coste fisiológico. Su principal inconveniente también requiere paciencia,
continuidad y volumen suficiente. No genera sensaciones espectaculares inmediatas, pero construye mitocondrias sólidas. Y vamos a por la segunda vía. La segunda vía es la estimulación mitocondrial a alta intensidad. Y aquí van a entrar los trabajos cercanos o por encima del VO2 max, los intervalos intensos, los esfuerzos con gran demanda glucolítica. Este tipo de estímulos activan rutas muy potentes como la PGC1-alfa. Aumentan la capacidad oxidativa máxima y pueden elevar el VO2 max. Bien utilizados son una herramienta muy eficaz, pero aquí viene un matiz crítico. Estos estímulos no mejoran la eficiencia mitocondrial por sí solos, mejoran la capacidad máxima, pero si no hay una base aeróbica sólida, pueden aumentar la dependencia del azúcar, elevar el estrés oxidativo y deteriorar la recuperación y, como consecuencia, empeorar la reutilización del lactato. Esto ha sido ampliamente discutido en la literatura sobre metabolismo del ejercicio y estrés oxidativo, como muestran los trabajos de Scott Powers. Por eso, vemos a menudo deportistas que entrenan muy duro, mejoran picos de potencia, pero empeoran su capacidad de sostener esfuerzos. Tienen más motor, pero menos eficiencia. Y aquí está la clave que quiero que quede clara. La baja intensidad construye mitocondrias eficientes, la alta intensidad exige mitocondrias ya eficientes. Cuando se invierte ese orden, el sistema se rompe. Y esto explica por qué muchas personas pierden eficiencia mitocondrial a pesar de entrenar mucho y entrenar fuerte. Y no es falta de estímulo, es mala secuencia fisiológica. En el siguiente bloque vamos a ver cómo utilizar estas dos vías de forma inteligente para restablecer la eficiencia mitocondrial. Primero consolidando la base, después añadiendo intensidad sin destruir lo construido. Durante décadas, el lactato fue uno de los grandes culpables del entrenamiento. Se responsabilizó del ardor muscular, de la fatiga, incluso del envenenamiento del músculo. Y hoy sabemos que eso era un error conceptual grave, no un pequeño matiz, un error de base. El lactato no es un residuo metabólico. El lactato es una molécula central del metabolismo energético y es al mismo tiempo combustible, señalizador y mensajero metabólico. Esta visión cambió de forma radical con los trabajos de Brooks, quien formuló la teoría del Lactate Shuttle Theory. Según esta teoría, el lactato producido en fibras musculares rápidas o en tejidos altamente glucolíticos no está destinado a acumularse sin más. Puede ser transportado a otras fibras musculares más oxidativas, al corazón, al hígado o a mitocondrias bien entrenadas, donde en esas mitocondrias es reutilizado como fuente de energía. Y esto cambia por completo el paradigma. El lactato deja de ser el final del proceso y pasa a ser un intermediario energético, una especie de moneda metabólica que conecta distintos tejidos, distintas intensidades de esfuerzo. Aquí aparece una idea clave que muy pocas veces se explica bien. El verdadero umbral fisiológico no es el momento en el que el lactato aparece en sangre. El lactato aparece desde intensidades muy bajas. Siempre está presente. El verdadero umbral es el punto en el que las mitocondrias dejan de poder procesarlo a la misma velocidad a la que se produce. Mientras la producción y reutilización están equilibradas, el esfuerzo es sostenible. Cuando ese equilibrio se rompe, el lactato se acumula, pero no porque sea malo, sino porque no está siendo reciclado. Y aquí volvemos al concepto central del vídeo. La eficiencia mitocondrial. Una mitocondria eficiente capta lactato con facilidad, lo transporta al interior de la célula, lo oxida dentro de la cadena respiratoria como una fuente de energía más. Esto depende directamente de la expresión de los transportadores como MCT1, de la densidad mitocondrial y de la integridad de la maquinaria oxidativa. Cuando esta maquinaria falla, el lactato deja de ser aliado y se convierte en marcador de ineficiencia. Por eso, vemos perfiles tan distintos en pruebas de esfuerzo. Personas con lactato elevado, a pulsaciones sorprendentemente bajas, y no porque produzcan demasiado, sino porque procesan poco. Y este concepto ha sido reforzado por investigaciones modernas en fisiología aplicada, incluyendo los trabajos de Íñigo San Millán, donde se demuestra que el rendimiento aeróbico real depende más de la capacidad de oxidar lactato que de evitar su producción. Entrenar eficiencia mitocondrial, por tanto, no es entrenar para no generar lactato, es entrenar para captarlo mejor, oxidarlo con mayor rapidez y reciclarlo de forma continua durante el ejercicio. Cuando esto ocurre, el lactato deja de limitar el rendimiento y pasa a formar parte del sistema que lo sostiene. Y esto tiene implicaciones enormes
porque significa que mejorar el umbral no es simplemente subir vatios, ni correr más rápido, es mejorar la capacidad mitocondrial de gestionar el flujo del lactato. En el siguiente bloque vamos a ver cómo aplicar todo esto que hemos visto ahora en la práctica, cómo estructurar el entrenamiento para que el lactato trabaje a tu favor y no en tu contra. La buena noticia es esta. La mitocondria es altamente plástica. No es una estructura rígida, no es un sistema cerrado, es uno de los orgánulos con mayor capacidad de adaptación que tiene el cuerpo humano. Se adapta rápido si y solo si el estímulo es el correcto. Y aquí es importante decirlo con claridad. Restablecer la eficiencia mitocondrial no consiste en entrenar más, consiste en entrenar mejor alineado con la fisiología. El primer paso es, paradójicamente, el más difícil para muchas personas: bajar la intensidad crónica. Mucha gente se siente estancada, cansada, sin chispa. No necesita entrenar más duro, necesita entrenar más suave. Primero, bajar la intensidad crónica. Mucha gente que se siente estancada, cansada o sin chispa no necesita entrenar más duro, necesita entrenar más suave. Durante años se ha normalizado entrenar siempre en intensidades medio alta, los HIIT, los intervalos, los VO2 max, etc., acumulando estrés metabólico sin permitir una adaptación real. Cuando bajas la intensidad crónica, ocurre algo clave. Las mitocondrias dejan de estar en modo defensivo y vuelven a un entorno favorable para adaptarse. Y esto no es retroceder, es reparar la base. Segundo, aumentar el tiempo en intensidades aeróbicas reales. Y aquí entramos en un concepto fundamental. No toda intensidad suave es aeróbica real. La intensidad aeróbica real es aquella donde el lactato se mantiene bajo y estable. El oxígeno es suficiente y la producción y reutilización energética están equilibradas. Este tipo de trabajo estimula de forma potente el aumento de densidad mitocondrial, la mejora de la eficiencia de la cadena respiratoria, mayor expresión de transportadores oxidativos y una mayor capacidad para usar grasa como combustible. Es el tipo de estímulo que construye mitocondrias robustas, no solo grandes, sino eficientes. Tercero, estimular la biogénesis mitocondrial. Y aquí entramos ya en bioquímica aplicada. La biogénesis mitocondrial está regulada por rutas moleculares muy concretas, siendo una de las más importantes la activación PGC1-alfa. PGC1-alfa actúa como un regulador maestro. Cuando se activa, señala a la célula que necesita construir más y mejores mitocondrias. Este proceso ha sido descrito en profundidad por investigadores como David Wright o John Holowski. ¿Y qué activa la PGC1-alfa? El ejercicio aeróbico sostenido, la correcta dosificación de la intensidad y, en fases posteriores, estímulos intensos bien colocados sobre una base ya sólida. Sin base, la señal se convierte en estrés. Con base, la señal se convierte en adaptación. Cuarto, muy importante, dormir y recuperar. Este punto no es negociable. La adaptación mitocondrial no ocurre durante el entrenamiento, ocurre después. Durante el sueño profundo se activan procesos de reparación celular, síntesis proteica, reorganización mitocondrial. Dormir poco, dormir mal o vivir en un estrés crónico bloquea directamente la mejora mitocondrial. Puedes entrenar perfecto sobre el papel, pero sin recuperación, la mitocondria no responde. Por eso, cuando hablamos de eficiencia mitocondrial, hablamos de un sistema integrado. El entrenamiento bien dosificado, intensidad correctamente distribuida, nutrición coherente y descanso suficiente. Restablecer la eficiencia mitocondrial no es una estrategia rápida, es una estrategia inteligente y cuando se hace bien, no solo vuelve el rendimiento, vuelve la energía diaria, la claridad mental, la sensación de que el cuerpo vuelve a trabajar en favor y no en contra. Y en el siguiente bloque vamos a ver cómo entrenar esta eficiencia de forma práctica y estructurada, integrando baja y alta intensidad sin destruir lo que hemos construido. El entrenamiento mitocondrial no es espectacular, no genera titulares, no es viral en las redes, no alimenta el ego inmediato, pero es profundamente transformador. Porque no busca sensaciones, busca adaptaciones reales a nivel celular. Entrenar la eficiencia mitocondrial se basa siempre en 3 pilares sencillos pero no fáciles de respetar: volumen suficiente, intensidad controlada, continuidad en el tiempo. Volumen, intensidad, tiempo. Las 3 variables. Cuando uno de estos falla, la adaptación se frena. Cuando fallan los 3, el sistema se deteriora. Modelos modernos de entrenamiento, como el entrenamiento polarizado, descrito por Stephen Seiler, han demostrado
que una base aeróbica sólida es el pilar del rendimiento duradero y de la eficiencia metabólica. La mayor parte del tiempo debe transcurrir en intensidades que el cuerpo pueda sostener sin comprometer el equilibrio metabólico. Y aquí es donde aparece un concepto mal entendido por completo. La zona 2, o como me gusta decirle a mí, la zona 1-2. La zona 1-2 bien hecha no es entrenar suave, no es pasear, no es rodar sin sentido. La zona 2 bien hecha es entrenar a nivel celular. Es entrenar en un rango donde las mitocondrias reciben el estímulo perfecto, suficiente oxígeno, lactato bajo y estable, mínima perturbación ácido-base, máxima señal de adaptación oxidativa. Pero aquí viene una advertencia importante. Para que esto funcione, las zonas deben estar bien calculadas. Si las zonas están mal definidas, no se entrena la eficiencia mitocondrial, se pierde el tiempo. Y ese es uno de los errores más frecuentes tanto en deportistas amateurs o recreativos como en personas que entrenan por salud. Entrenar por sensaciones, por fórmulas genéricas o copiando zonas ajenas conduce muchas veces a entrenar demasiado fuerte, cuando se cree que se va suave. Y esto destruye justo la adaptación que se busca idealmente. Las zonas deberían calcularse a partir de una prueba de esfuerzo, con medición de gases y también o con curva de lactato. Y ahí es donde realmente se identifica el punto en el que el metabolismo es aeróbico estable. Ahora bien, no todo el mundo dispone de esa posibilidad o quiere hacerlo o se quiere gastar el dinero en ello, ¿no? Y esto no debe ser una excusa para entrenar mal. Si no se dispone de una prueba de esfuerzo, merece la pena invertir tiempo. Tiempo en localizar correctamente esas zonas mediante métodos de campo bien hechos, control fino de la frecuencia cardíaca, observación de la deriva cardíaca, estabilidad del ritmo o de la potencia y percepción real del esfuerzo sostenido. Porque entrenar en la zona equivocada no es neutro. No solo no mejora la eficiencia mitocondrial, sino que puede empeorarla. Y una vez esta base está bien construida, ocurre algo muy interesante. El trabajo de alta intensidad empieza a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora sí que existen mitocondrias capaces de sostener el esfuerzo, procesar el lactato generado y recuperarse del estímulo. La alta intensidad bien colocada estimula la capacidad máxima, la potencia oxidativa y mejora el VO2 max, pero solo es eficaz cuando se apoya sobre una base mitocondrial sólida. Sin esta base, la intensidad no construye, desgasta. Por eso, entrenar eficiencia mitocondrial no es elegir entre baja o alta intensidad. Es ordenarlas correctamente. Primero construir, luego exigir. Cuando ese orden se respeta, el cuerpo responde, no solo con más rendimiento, sino con más estabilidad, más energía diaria y menos fatiga acumulada. En el siguiente bloque vamos a ver qué beneficios concretos tiene todo esto, tanto en la salud como en el rendimiento deportivo, y por qué entrenar mitocondrias es una de las mejores inversiones fisiológicas a largo plazo. Cuando mejoras tu eficiencia mitocondrial, los cambios no se limitan al rendimiento deportivo, se producen transformaciones profundas, tanto a nivel metabólico, hormonal como inflamatorio. Desde el punto de vista de la salud, ocurren varios efectos clave. Disminuye la resistencia a la insulina, porque el músculo vuelve a ser un gran consumidor de glucosa. Mejora el perfil lipídico al aumentar la oxidación de las grasas. Se estabiliza la energía diaria, evitando picos y caídas constantes. Y desciende la inflamación basal o de bajo grado. Este último punto es fundamental, porque hoy sabemos que muchas enfermedades modernas no comienzan con un síntoma evidente, sino con una disfunción mitocondrial silenciosa. Existe un denominador común en gran parte de las enfermedades crónicas actuales: la ineficiencia mitocondrial. Hablamos de patologías como diabetes tipo 2, síndrome de metabólico, obesidad funcional, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurogenerativas, fatiga crónica, incluso el envejecimiento acelerado. En todas ellas, la mitocondria pierde la capacidad para producir energía de forma eficiente. Aumenta el estrés oxidativo y se altera la señalización celular. No es casualidad. La literatura lleva años señalando que la disfunción mitocondrial es uno de los ejes centrales de la enfermedad metabólica moderna. Por eso, hoy se habla cada vez más del VO2 max, no solo como marcador del rendimiento en el deporte, sino como uno de los mejores predictores de salud y longevidad.
Mejorar la eficiencia mitocondrial es mejorar la capacidad del cuerpo para gestionar energía durante toda la vida, casi nada. Y ahora llevémoslo al rendimiento. Cuando las mitocondrias funcionan bien, el umbral se desplaza hacia intensidades más altas, la economía de movimiento se mejora y la fatiga aparece más tarde. Y sobre todo, la dependencia del azúcar disminuye. Y esto significa algo muy importante. Tú puedes rendir más con menos estrés fisiológico. No necesitas estar constantemente al límite. No necesitas reventarte cada semana en los entrenamientos. El cuerpo se vuelve más estable, más predecible y más resistente al desgaste. Por eso, vemos deportistas que entrenan con menos intensidad pero rinden más tiempo, y personas que, sin competir, simplemente recuperan energía, claridad mental y su bienestar general mejora. Y esto no es magia, no es motivación, no es mentalidad positiva, es fisiología bien entrenada. Cuando entrenas tus mitocondrias, no solo mejoras marcas, estás atacando el origen de muchas enfermedades modernas y sobre todo construyendo salud desde la base celular. Y este es probablemente el mensaje más importante de todo el vídeo. Entrenar mitocondrias no es solo una estrategia deportiva, es una estrategia de salud a largo plazo. En el siguiente y último bloque voy a cerrar con una reflexión final integrando rendimiento, salud y sentido del entrenamiento en una sola idea. La mayoría de personas no necesita entrenar más duro, necesita entrenar mejor alineada con su fisiología. Durante demasiado tiempo se nos ha hecho creer que progresar significa apretar más, sufrir más, exigirle al cuerpo cuando ya está dando señales claras de saturación. Pero el cuerpo no falla sin motivo. Cuando aparece la fatiga crónica, la falta de energía, el estancamiento del rendimiento o la pérdida de salud metabólica, no es debilidad, es información. La eficiencia mitocondrial nos enseña algo muy importante. Y no se trata de cuánto haces, sino de cómo tu cuerpo convierte ese esfuerzo en energía útil. Puedes entrenar muchas horas y seguir siendo ineficiente. O puedes entrenar con sentido fisiológico y transformar por completo tu rendimiento y tu forma de vivir. Porque la eficiencia mitocondrial no solo mejora marcas, mejora la energía diaria, la claridad mental, la relación con el entrenamiento y la mejora de salud a largo plazo. Entrenar mitocondrias es entrenar con respeto al cuerpo, con paciencia, con inteligencia biológica. Si este contenido te aporta valor y te ayuda a entender mejor tu cuerpo y a entender con más sentido los entrenamientos, suscríbete, dale like, compártelo y acompáñame en este camino de entrenamiento consciente y fisiológico. Y recuerda siempre esta idea. No entrenes contra tu cuerpo, entrena a favor de tus mitocondrias.